I think he's a man driven by sheer, the family element is what's really key. And you said it a minute ago. It's, Vin stands for family. It's all about their family. And what I'm doing is nothing dissimilar. I'm protecting. I see the feedback, the comments. Jason Statham, Jason Statham. It's a good idea to listen to that. And now it is him. And now it is him. And he's the one and only, man. And he's the one and only. A lo largo de su carrera, Jason Statham se ha ganado una reputación única en Hollywood. Su imagen de tipo duro, su habilidad para las escenas de acción y ese carisma seco y directo lo convirtieron en uno de los actores más reconocibles del cine de acción moderno. Sin embargo, detrás de cámaras, incluso las estrellas tienen sus roces, tensiones y rivalidades. Y aunque suele ser reservado, recientemente, ya con 57 años, Statham sorprendió al revelar públicamente los nombres de 5 actores con los que tuvo serios problemas en algún momento de su vida profesional. Hoy vamos a explorar quiénes son esos actores, qué sucedió en cada caso y cómo estas experiencias moldearon su visión sobre la industria y sobre sí mismo. Prepárate, porque algunos nombres te van a sorprender. Primero, es importante entender que Jason Statham no es alguien que busque el conflicto de manera gratuita. Viene de un pasado duro. Antes de Hollywood, trabajó como buzo profesional, vendedor callejero y hasta modelo de ropa deportiva. Esa formación lo hizo disciplinado y desconfiado de los egos inflados que muchas veces dominan el mundo del cine. Pero, aún así, hay límites que él no tolera: la falta de profesionalismo, la arrogancia y, sobre todo, la traición en un set. Actor número 1, el divo del set. Jason Statham siempre ha sido conocido por su puntualidad casi militar. Proviene de un entorno donde el tiempo lo es todo. Durante sus años como buzo profesional, un retraso podía costarle la vida. Esa disciplina lo acompañó al cine. Por eso, cuando se encontró con un actor que parecía vivir en un mundo completamente distinto, la fricción fue inevitable. Todo comenzó en una superproducción de acción rodada hace más de una década. El proyecto reunía a un elenco impresionante, figuras internacionales que el público reconocería al instante. Jason estaba emocionado. Trabajar con tantos talentos al mismo tiempo era un desafío y, en teoría, una oportunidad para aprender. Pero rápidamente descubrió que no todos compartían su ética de trabajo. Este actor, al que Statham describió como un divo en toda regla, llegaba tarde al set prácticamente todos los días. No eran 5 o 10 minutos. A veces las demoras superaban las 2 horas. This is the 7th chapter, yeah. Yeah, and you let your fans choose the villain, which is cool. I listen to Facebook feedback. Yeah, you have a giant Facebook. It's always been important to me. Yeah, I mean, I feel like if Marlon Brando had a Facebook, there would have been an On the Waterfront too. Really? Because people want, they make a sequel. When you're alone and you're reading the feedback, it hits you. And so if I go and I say, who would you like to see me work with? And I see the feedback, the comments, Jason Statham, Jason Statham. It's a good idea to listen to that. And now it is him. And now it is him. And he's the one and only, man. And he is the one and only. Para quienes no conocen el funcionamiento de un rodaje, puede parecer un detalle menor. Pero en una producción multimillonaria, cada minuto implica el trabajo coordinado de decenas o incluso cientos de personas, cámaras listas, técnicos ajustando luces, dobles de acción esperando su turno, maquilladores en alerta, y todo detenido porque una sola persona no aparecía a tiempo. Jason intentó al principio ser comprensivo. En Hollywood, las agendas son complicadas, y las estrellas suelen lidiar con entrevistas, compromisos de prensa o simples problemas personales. Pero lo que más le molestó no fue el retraso en sí, sino la actitud. Según Statham, este actor llegaba al set sin disculparse, con un aire de superioridad que dejaba claro que no sentía que estuviera haciendo perder el tiempo a nadie. Un rodaje es como un reloj suizo, explicó Statham en aquella entrevista donde reveló los 5 nombres. Si una pieza falla, todo se desajusta. Y en el cine, ese desajuste cuesta dinero, energía y respeto. La tensión fue creciendo con el paso de los días. Hubo escenas en las que Jason ya estaba completamente preparado, calentado y mentalizado para una secuencia de acción complicada, pero debía esperar durante horas. En ese tiempo, su cuerpo se enfriaba, el equipo se impacientaba y la concentración se rompía.
Quien ha visto sus películas sabe que muchas de sus escenas requieren precisión absoluta, peleas coreografiadas al milímetro, saltos arriesgados, impactos calculados. Perder el enfoque no solo arruina la toma, puede provocar accidentes. Los rumores en el set comenzaron a circular. Algunos miembros del equipo murmuraban que este actor había sido así en otros rodajes, caprichoso, demandante y poco empático con los demás. Otros decían que su fama y su historial de éxitos le habían dado carta blanca para comportarse de esa manera. Jason, sin embargo, no es alguien que disfrute del drama. Durante varias semanas intentó evitar cualquier confrontación directa. Mantenía la calma, respiraba hondo y trataba de concentrarse en su propio trabajo. Pero hubo un día en el que la situación se salió de control. Se trataba de una escena muy compleja, un clímax de la película que implicaba explosiones reales, vehículos en movimiento y un equipo de especialistas coordinando cada segundo. Todo estaba listo. El director había dado la orden de comenzar, y el actor en cuestión simplemente no estaba. Pasó una hora, luego otra. Jason, vestido y preparado, caminaba de un lado a otro. Finalmente, cuando la estrella llegó, lo hizo sonriendo y bromeando, como si nada hubiese pasado. Ese fue el punto de quiebre. Según testigos, Statham lo enfrentó cara a cara, y aunque no llegó a ser un altercado físico, el ambiente se volvió extremadamente tenso. Jason le dijo algo que más tarde repetiría en entrevistas: aquí todos somos iguales. Nadie es más importante que el equipo que arma las cámaras o el tipo que prepara los cables. Si no respetas su tiempo, no respetas tu propio trabajo. Lo más sorprendente es que, con el tiempo, esta historia no quedó solo como una anécdota amarga. Jason admite que esa experiencia le enseñó mucho sobre el mundo en el que se mueve. Aprendió que el talento no siempre va de la mano con la humildad y que, en una industria llena de egos, mantener la profesionalidad es casi un acto de rebeldía. Además, ese conflicto marcó su manera de elegir futuros proyectos. Desde entonces, uno de sus criterios principales al aceptar una película es conocer previamente quién estará en el elenco y cuál es su reputación en el trabajo diario. No busca estrellas que brillen solo en la alfombra roja, prefiere colegas que lleguen puntuales, ensayen, respeten al equipo técnico y entiendan que el cine es un esfuerzo colectivo. El público jamás vio esa tensión en pantalla. Paradójicamente, la película fue un éxito, y ambos actores aparecen juntos en escenas que parecen perfectamente naturales. Esa es otra lección que Statham destacó: en el cine, debes ser profesional aunque no te lleves bien con alguien. El público no tiene por qué notar tus problemas personales. Ellos pagan por ver una historia, no por tus conflictos. Lo que muchos se preguntan es, ¿quién era ese actor? Jason nunca reveló su nombre directamente, quizá por cuestiones legales o simplemente porque, como él mismo dijo, no vale la pena darle más publicidad. Sin embargo, los fanáticos han especulado durante años. Algunos creen que fue uno de los compañeros que tuvo en una famosa saga de acción, otros apuntan a un proyecto menos conocido. Sea quien sea, lo cierto es que su comportamiento dejó una huella que Statham recuerda incluso hoy, a sus 57 años. Y aunque admite que aquella época fue frustrante, también afirma que lo hizo más fuerte. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas, dijo. Esa filosofía explica por qué, a pesar de las fricciones, su carrera siguió creciendo y su reputación se mantuvo limpia. Mientras algunos colegas fueron criticados por sus excentricidades, Jason se ganó el respeto del público y de gran parte de la industria precisamente por su constancia y seriedad. Actor número 2, el que no respetaba las escenas de riesgo. Jason Statham siempre ha tenido un principio básico en su carrera: si decides participar en una película de acción, debes asumir el compromiso total que ese trabajo exige. Para él, las escenas peligrosas no son un juego. Las coreografías de combate, las caídas controladas y los movimientos precisos se diseñan no solo para que se vean espectaculares en pantalla, sino también para garantizar la seguridad de todos. Por eso, cuando se encontró con un actor que ignoraba por completo esas reglas, la relación profesional se volvió insostenible. Este actor, cuya identidad Jason nunca reveló públicamente, parecía incapaz de entender que las peleas en el cine no son peleas reales. Durante los ensayos, constantemente lanzaba golpes con demasiada fuerza, improvisaba movimientos que no estaban en el guión y, en más de una ocasión, llegó a lastimar a otros compañeros. Para Statham, aquello no era valentía ni realismo, era pura imprudencia.
Un buen actor de acción sabe exactamente cuándo detener un golpe, cómo controlar una patada y qué distancia debe mantener para que todo luzca real sin poner en peligro a nadie, explicó en la misma entrevista. You know, I think he's a man driven by sheer, you know, the family element is what's really key. And you said it a minute ago. It's, you know, Vin stands for family. It's all about their family. And what I'm doing is nothing dissimilar. I'm protecting I'm going to avenge the carnage that's been inflicted on my brother. And I said, I'm going to set the record straight for you. Don't worry about it. Whoever gets in my way is going to get what they deserve. So I'm not really the bad guy. I'm not doing anything different to these guys. I'm just sticking up for what is right. With all your experience in action, do you yourself give ideas about how... I'm so sorry. Yeah, sorry, Cuando alguien rompe esa coreografía, todos estamos en riesgo. La tensión comenzó en una escena aparentemente sencilla, un intercambio de golpes en un pasillo angosto. Jason había ensayado esa secuencia decenas de veces, ajustando cada movimiento con el equipo de dobles y con los coordinadores de riesgo. Sin embargo, cuando llegó el momento de grabar, su compañero cambió el ritmo. Lanzó un golpe demasiado cercano al rostro de Jason, lo que casi provocó que se lesionara. Statham logró esquivarlo, pero la toma tuvo que detenerse de inmediato. El equipo trató de explicarle al actor imprudente la importancia de seguir el plan. Aún así, los problemas continuaron. En otra escena, debía fingir que arrojaba a Jason contra una mesa de utilería, diseñada para romperse fácilmente. En lugar de guiar el movimiento de manera segura, lo empujó con una fuerza innecesaria, casi causando una caída real que pudo haber terminado en una lesión seria. Para Jason, la situación era clara: este tipo de comportamiento no era simplemente falta de técnica, era falta de respeto. Cada persona en un set confía en la otra para salir ilesa al final del día. Si alguien actúa de manera impulsiva, pone en riesgo a todos, al actor principal, a los dobles, al equipo de cámaras que está muy cerca y hasta a los técnicos que sostienen luces y micrófonos en espacios reducidos. Al final, la producción tomó medidas y asignó a un doble profesional para sustituir a ese actor en varias secuencias clave. Jason continuó con el rodaje, pero esa experiencia reforzó su idea de que la disciplina y la confianza son tan importantes como el talento en una película de acción. Actor número 3, el que hablaba mal a sus espaldas. En el mundo del cine, no todas las rivalidades surgen frente a las cámaras o en medio de un rodaje complicado. Algunas son más silenciosas, más calculadas y, en cierto modo, más peligrosas. Jason Statham relató que uno de los conflictos más incómodos de su carrera no tuvo que ver con escenas de acción ni con problemas de disciplina, sino con algo mucho más personal: la traición. Durante una etapa clave de su ascenso en Hollywood, Jason formó parte de una saga que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Los rodajes eran intensos, los viajes constantes y el elenco estaba compuesto por varios actores con personalidades muy diferentes. En ese ambiente, Statham pensó que había encontrado un grupo de colegas con los que podía confiar y crecer profesionalmente. Pero no todos tenían las mismas intenciones. Con el tiempo, empezó a escuchar rumores. Algunos miembros del equipo de producción le contaban, en privado, que cierto compañero había estado criticándolo abiertamente cuando él no estaba presente. Los comentarios iban desde su estilo actoral hasta insinuaciones de que no merecía los papeles que estaba obteniendo. Lo más delicado es que esos comentarios no eran simples opiniones, parecían diseñados para influir en los productores y en el director. Hay gente que cree que, si te bajan a ti, ellos suben, dijo Statham. En Hollywood, no todos juegan limpio. Al principio, Jason intentó no darle importancia. Se dijo a sí mismo que los rumores en la industria eran comunes y que no valía la pena distraerse. Sin embargo, las pruebas se acumularon. Alguien del equipo incluso le mostró mensajes y correos en los que este actor sugería reemplazarlo en futuras entregas de la saga, asegurando que su estilo era limitado y que su imagen ya no conectaba tanto con el público. Para Statham, aquello fue un golpe duro. No tanto por miedo a perder trabajo, sino porque había considerado a esa persona un compañero, alguien con quien compartía largas jornadas y, en apariencia, buena química en pantalla. Descubrir que todo era una fachada cambió su forma de relacionarse en la industria. A pesar de la decepción, Jason decidió no confrontarlo directamente. Si entras en ese juego, pierdes, comentó. En lugar de eso, optó por concentrarse en su trabajo,
demostrar con resultados que no necesitaba defenderse con palabras. Paradójicamente, la saga en la que ambos participaban siguió creciendo y el público comenzó a ver a Statham como uno de sus pilares principales. Esa experiencia le dejó una lección que aún hoy, a sus 57 años, sigue aplicando. En Hollywood, el talento es importante, pero la lealtad y la integridad lo son aún más. Aprendió a rodearse de personas en las que pueda confiar y a no bajar la guardia, incluso cuando las sonrisas frente a cámara parecen sinceras. Actor número 4, la estrella que nunca ensayaba. Para Jason Statham, cada película es un trabajo en equipo en el que la preparación previa marca la diferencia entre un rodaje fluido y un caos constante. Ensayar no es una opción, es una obligación que garantiza la seguridad, el ritmo y la calidad del resultado final. Sin embargo, en una de sus producciones más exigentes, se topó con un compañero que veía los ensayos como una pérdida de tiempo. Se trataba de una estrella internacional, alguien con una trayectoria consolidada y una fama tan grande que parecía creer que su sola presencia era suficiente para que todo saliera bien. Mientras el resto del elenco dedicaba horas a practicar coreografías de combate, a aprender los movimientos exactos y a coordinarse con los dobles de riesgo, este actor llegaba al set directamente en el momento de rodar, sin haber pasado por ninguna de esas etapas previas. Esa actitud generaba múltiples problemas. Las escenas de acción requieren precisión milimétrica. Un golpe lanzado medio segundo antes o después puede arruinar una toma completa, y en el peor de los casos, provocar accidentes. Cuando un actor no conoce la coreografía, obliga a los demás a improvisar y aumenta el riesgo de errores. Statham recuerda especialmente una secuencia en la que debían simular una pelea en un espacio cerrado. Él había trabajado durante días con el coordinador de escenas para diseñar cada movimiento, cada giro de cámara y cada punto de impacto falso. Pero cuando llegó el momento de grabar, su compañero parecía no saber qué hacer. Entraba tarde en las marcas, lanzaba golpes fuera de tiempo y bloqueaba los ángulos que la cámara necesitaba. Después de varios intentos fallidos, el director tuvo que detener todo y organizar un ensayo improvisado en pleno rodaje. Para Jason, esa situación fue frustrante por dos razones. La primera, porque retrasaba la producción entera. La segunda, porque mostraba una falta de respeto hacia el equipo técnico. En un set hay personas que trabajan desde las 5 de la mañana para que todo esté listo. Que alguien llegue sin prepararse no es solo un problema artístico, es una falta de consideración hacia todos los demás, comentó en una entrevista. El problema se repitió varias veces. En escenas con armas coreografiadas, el actor improvisaba movimientos que no habían sido aprobados, poniendo en riesgo incluso a los especialistas de seguridad. Al final, la producción decidió asignar a dobles profesionales para gran parte de sus escenas de riesgo, reduciendo su participación real al mínimo necesario. Para Statham, aquella experiencia reafirmó algo que ya sospechaba: la disciplina es más importante que el ego. Puedes ser una estrella mundial, pero si no trabajas en equipo, todo se derrumba, dijo. Actor número 5, el que intentó humillarlo públicamente. El último nombre en su lista es, quizá, el más personal. Según Statham, durante una conferencia de prensa, un compañero intentó ridiculizar su pasado como vendedor callejero. Lo hizo en tono de broma, pero Jason lo interpretó como un ataque directo. Años después, reconoce que esa burla lo motivó a demostrar que el éxito no depende de dónde vienes, sino de cuánto trabajas por lo que quieres. A pesar de estas tensiones, es interesante ver que Statham no guarda rencor eterno. De hecho, en la misma entrevista aclaró que, con algunos de ellos, logró reconciliarse con el tiempo. La vida es muy corta para cargar con odio, dijo. Pero también dejó claro que estas experiencias lo hicieron mucho más selectivo. Ahora elige sus proyectos no solo por el guión o el dinero, sino por las personas con las que trabajará. En Hollywood, donde las apariencias engañan y la competencia es feroz, Jason Statham aprendió que mantener tu integridad puede ser más difícil que pelear en una escena de acción. Hoy, a sus 57 años, se mantiene como uno de los actores más constantes del género, evitando los escándalos y enfocándose en lo que mejor sabe hacer: películas que entretienen al público y lo mantienen fiel a su estilo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que estas rivalidades son inevitables en el cine? ¿O piensas que incluso las estrellas deberían manejar sus diferencias en privado? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan estas historias detrás de cámaras que rara vez se cuentan.